Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Tenemos ya 60 personas en este webinar. Nos vamos a ir presentando. Mi nombre es Valeria Piris. Soy la coordinadora de la Unidad de Orientación Educativa Laboral del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. Ustedes saben que el INEFOP es una institución pública de derecho privado que tiene en su misión desarrollar competencias para mejorar la empleabilidad de los uruguayos y las uruguayas. Administramos el Fondo de Reconversión Laboral, que es un fondo al que aportan los trabajadores del sector privado, y entre las instancias que llevamos adelante, estamos llevando estas instancias de orientación educativa laboral, que más adelante les voy a comentar de qué se trata la orientación. Junto conmigo está Paula Benítez, que es técnica orientadora del equipo de orientación del INEFOP. Está Jacinta Rivera, que es la coordinadora de comunicación del instituto, y agradecemos como siempre la participación de Alejandra Volpe, que es nuestra intérprete de lengua de señas. Esta instancia, que es un webinar, tiene como característica que las panelistas, en este caso Paula y yo, vamos a estar desarrollando nuestra exposición y por eso van a estar apagados los micrófonos y las cámaras de los participantes. Las preguntas que ustedes tengan sobre los temas que vamos a trabajar, las vamos a estar recibiendo en el chat, las va a estar recibiendo Jacinta, esas preguntas, y al finalizar la exposición vamos a retomar esas preguntas y vamos a responderlas. Entonces, como les decía, este primer webinar se llama Desafíos y oportunidades de la búsqueda de empleo en pandemia. Vamos a estar conversando sobre este tema y sus generalidades, pero este primer taller forma parte de un ciclo de talleres, de webinars. Hoy, como les decía, vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades que trajo la pandemia de la COVID-19 para buscar trabajo, para buscar empleo. Vamos a estar hablando dentro de 2 semanas sobre cómo elaborar un currículum vitae, una carta de presentación, y cómo conseguir una entrevista de trabajo. Y en el último taller, que es el 12 de agosto, vamos a hablar de las entrevistas laborales en pandemia, que ustedes saben, tiene como particularidad que son la mayoría de ellas a distancia, o sea, virtuales. Este ciclo tiene como, vamos a decirlo, una virtuosidad en sí misma. Lo importante es, ustedes pueden participar de las 3 charlas o pueden participar de una de estas charlas y va a tener una finalidad en sí mismo. O sea que nosotros los invitamos, nosotras las invitamos a participar de las 3, pero pueden participar en la que ustedes quieran. ¿Está bien? En esta primera vamos a conversar de justamente cómo buscar trabajo en la pandemia. Y ustedes saben que este ciclo de webinar se llama Orienta tu camino al empleo. No es menor que le hayamos puesto este nombre, porque orientar tiene que ver justamente con la orientación educativo-laboral, que es donde trabajamos Paula y yo en INEFOP. ¿Qué es la orientación? Nosotros nos gusta simbolizarla con una brújula. La ven por allí en la presentación. ¿Por qué una brújula? Porque la brújula es el instrumento que los viajeros utilizaban cuando necesitaban encontrar un norte. Es decir, buscar un lugar al cual llegar. Pero para eso también tenían que tener claro de dónde partían, hacia dónde vamos. Entonces, entendemos que la brújula, la orientación, es un instrumento necesario, no solamente para los navegantes, sino para todos aquellos y aquellas que están buscando algo, que están buscando una meta, un objetivo, y que necesitan primero saber dónde están para después
llegar a un lugar al que quieran llegar. Entonces, la orientación colabora para que los trabajadores y las trabajadoras también encuentren un camino para alcanzar un objetivo, ese norte. Ese camino puede ser un camino de capacitaciones, un camino de elaborar un currículum, un camino de encontrar una entrevista de trabajo, pero lo más importante es que ese camino va a tener todos esos pasos, no uno. Es decir, en el camino se tienen que dar todos estos instrumentos para que se llegue al objetivo. Tenemos que poder trazar una trayectoria, un plan de acción, donde confluyan todas estas estrategias. Por eso para nosotros es muy importante saber que un trabajador puede tener como objetivo reinsertarse laboralmente, porque está buscando trabajo, porque lo perdió, porque eso es primera experiencia laboral. También puede tener como objetivo reconvertirse, reinventarse. Hoy en día con la pandemia el término reinventarse es un término que está muy en boga, muy de moda, pero también para muchos y muchas de nosotros tiene que ver con optimizarnos, es decir, con actualizar nuestros conocimientos. Y eso es muy importante, porque actualizar nuestro conocimiento también nos va a permitir mejorar nuestra empleabilidad, mantener el puesto de trabajo que tenemos o incluso desarrollarnos más en el puesto de trabajo que tenemos. Entonces, para nosotros la orientación es una intervención educativa que busca que las personas construyan su plan de acción donde puedan confluir, por un lado, todo lo que hemos aprendido en el ámbito educativo, es muy importante, tanto en lo formal como en lo no formal, pero también todas las cuestiones, las destrezas, las herramientas, los conocimientos que hemos aprendido en el ámbito laboral. Por eso hablamos de orientación educativo-laboral. Entonces, ¿para qué la orientación? Para generar este mapa de ruta. Y ese mapa de ruta nosotros le llamamos proyecto educativo laboral, que es muy importante para cualquier persona que esté buscando trabajo, pero también es importante para cualquier persona que quiera reconvertirse, reinventarse, optimizar sus conocimientos. Es un proceso dinámico que, como les decía recién, se construye a partir de las cosas que uno ya sabe, las posibilidades que el entorno tiene en relación a las proyecciones que me hago en esta hoja de ruta, y también de los intereses. Es muy importante que este camino que yo voy a seguir y que quiero lograr esté muy de la mano con las cosas que me gusta hacer. Porque ustedes saben que la motivación es un motor muy importante en la búsqueda de trabajo. También tiene que ver con pensar en este camino de lo educativo y lo laboral de la mano. Y tenemos que poder, en nuestro proyecto educativo laboral, pensar en todo eso que aprendí, en todos los ámbitos de mi vida, y cómo puedo potenciar, usar eso que aprendí para llegar a mis objetivos. Y es un proceso de cambio permanente. ¿Por qué? Porque bueno, como este proyecto hay que adaptarlo al entorno, y el entorno está en un proceso permanente de cambio, es muy, pero muy importante que entendamos este proyecto como algo dinámico. Y este dinamismo se sacudió más hoy en día, ya digamos desde marzo del 2020 con la pandemia, ¿no? Todas las cosas que habíamos proyectado, las certezas que creíamos tener, se vieron movidas, se nos movió el piso y tuvimos que pensar y repensarnos. No solo para buscar trabajo, sino para buscar nuevas formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Que eso es lo que trajo la pandemia a nosotros. Entonces, si vamos justamente a la pandemia, ¿qué les podemos decir de la pandemia? La pandemia trajo las dos caras de una moneda. Trajo mucho desempleo, ustedes lo saben. En Uruguay, los sectores que se vieron más afectados por la pandemia fueron el sector turismo, lo sabemos, ¿no? El servicio doméstico, la jardinería, la pesca,
la recreación, el entretenimiento, las artes, el comercio minorista, también todo lo que tiene que ver con el alojamiento, que también tiene que ver con el sector turismo. Todos estos sectores en Uruguay se vieron muy afectados por la pandemia. Estos datos que les estoy transmitiendo son del Instituto Nacional de Estadística y son de este año. Pero la otra cara de la moneda es que el factor humano sigue siendo muy importante para estos otros sectores que, contrariamente a lo que les mencioné, se vieron vigorizados o se vieron mejorados por la pandemia. ¿Por qué? Porque son sectores con servicios que en un contexto de pandemia, en un contexto de aislamiento social, en un contexto con estas restricciones, se vieron reforzados. Y les traíamos acá una frase que nos parece muy importante, que dice que la formación continua, las competencias digitales y las redes de contacto son la clave para encontrar trabajo en tiempos de COVID. Entonces, si tuviéramos que pensar cuáles son los grandes desafíos de la pandemia, que los van a estar viendo ahora con Paula, pensemos que sí, que la pandemia trajo grandes desafíos, sectores de empleo más afectados, con baja de la cantidad de puestos de trabajo, pero también aparecieron desafíos y aparecieron oportunidades que tienen que ver con justamente formarnos, con desarrollar competencias digitales, y donde el factor humano en esta revolución 4.0 que estamos viviendo, que se adelantó en el tiempo, ustedes saben que la revolución 4.0 estaba prevista para la tercera década de este siglo, llegó un poquito antes, se adelantó 10 años, trajo estos otros desafíos donde el factor humano sigue siendo muy, pero muy importante en relación a las actividades que hoy en día siguen siendo actividades centrales donde los humanos tenemos mucho para aportar. Entonces le doy la palabra a Paula, que justamente va a estar comentando estos temas. Bueno, gracias, Vale, y aprovecho para saludar a todos. Bueno, tal cual, como decía Valeria, la pandemia no solo generó una crisis sanitaria, sino también que vino a cambiar la concepción que se tenía del trabajo, ¿no? Y si bien algunos empleos fueron devastados y las empresas y los empresarios se encuentran en situación de incertidumbre, no todo, o sea, a pesar de la crisis, no todos son malas noticias y algunos trabajos aumentaron la demanda. Y es un poco lo que vamos a ver en la diapositiva. O sea, ahí va. Y es lo que nos centra ahora hoy acá, que tiene que ver con esto, ¿no? Que decía Vale, las oportunidades. ¿Cuáles son esos sectores reforzados en los cuales puedo, o está el nicho, digamos, de empleo actual? Entonces, como ven ahí figuran las tendencias generales del mercado actual de trabajo. Entonces nos vamos a encontrar con el sector de la salud, que bueno, por razones obvias, los profesionales y técnicos del ámbito de la salud, el personal de higiene, son bien importantes en los tiempos que corren, los cuidadores de personas dependientes, los sectores de investigación y desarrollo también son nichos bien importantes que se reforzaron en esta crisis, los auxiliares de enfermería, el expendio de medicamentos. Después también tenemos el área de la tecnología, ¿no? El sector tecnológico ya venía en crecimiento y bueno, dio un paso gigantesco. Entonces ahí están o figuran los desarrolladores web, tanto los que desarrollan la parte que interactúa directamente con el usuario, también sino los que generan y procesan la información, los back-end y front-end. Yo no manejo mucho los términos, no es mi expertise, pero bueno, estos desarrolladores web, los programadores necesarios para escribir lenguajes informáticos, los ingenieros de datos, los proveedores de software. Hay quienes dicen que en unos años, quienes no conozcan el lenguaje de programación no van a poder avanzar o crecer profesionalmente, ya que se va a convertir en una competencia básica como lo es la lectoescritura hoy en día. Después también tenemos por ahí que, bueno, como los negocios tuvieron como que acelerar su transformación digital, surge, o más bien no surge porque ya existía, pero sí toma importancia lo que es el comercio electrónico, ¿no?
y se generaron estos nichos para los asesores de marketing digital, marketing en redes, posicionamiento de marca, y los e-commerce, que bueno, hablando en criollo, son estas tiendas virtuales, ¿no? Quien hoy en día, en mayor o menor medida, no ha comprado un producto o adquirido un servicio a través de una tienda virtual, ¿no? Una red social o una página web. Entonces, bueno, nada, se necesita también personal que desempeñe este rol. Y también otro nicho importante también tiene que ver con los representantes de la atención al cliente, aquellas personas que atienden nuestra demanda, ¿no? Los call centers, que es importante que estas personas también tengan desarrolladas sus competencias comunicativas y sobre todo la escucha activa. Y bueno, y un poco de la mano de todo esto también está el otro sector, que es el de logística y almacenamiento, fundamentales para esto de los negocios online. Pensemos una empresa que tiene, bueno, puede tener su espacio físico, pero tiene su tienda virtual, entonces lleva su control de mercadería, su control de stock, y a su vez tiene un sector donde lo acopia, donde lo almacena, y bueno, nosotros compramos su producto a través de su web, de su red social, su Instagram, y bueno, controla que esta demanda que le llega, que tenga como el stock, lo saca de su almacenamiento, y también nos los entrega o le entrega al cliente final a través de un servicio de entregas, que es otro nicho también bien importante, ¿no? La cadetería, los servicios de delivery. En otra área bien distinta también son los formadores, ¿no? Los formadores en habilidades de comunicación, bien importantes en los tiempos que corren, de habilidades digitales, y de paso aprovechamos a invitarlos a participar del curso que tiene INEFOP con Microsoft en habilidades digitales, que es un curso virtual, cortito, de 5 semanas, que nos entrena en habilidades digitales, que está en nuestra web, así que los invitamos a inscribirse. Luego de pasado el chivo, seguimos. Nada, los formadores de trabajo remoto, ¿no? Aquellas personas que nos enseñan a utilizar una plataforma, que también es súper necesario en los tiempos que corren, y los estudios en línea, tanto quienes imparten cursos como aquellos que forman a formadores, a docentes. Y otra área también importante es el trabajo autónomo. Hay muchas empresas que cada vez están más abiertas a contratar productos o servicios externos. ¿Ah? Eso también es importante aclarar. Bueno, entonces, nada, vimos cuáles eran esas oportunidades que nos dejó la crisis, ¿no? En esto de ver un poco cuál era el mercado de trabajo actual. Y ahora tenemos también los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos en esto de la búsqueda de empleo en pandemia? Y ahí vamos a tratar un poco... Yo quería agregar una cosita nada más, Pau, Diga. Que es muy importante también como oportunidad en esto que traía Paula, no solamente en lo que son los nuevos puestos de trabajo, ¿no? Relacionados a la educación a distancia y a la formación en competencias digitales, sino también las posibilidades que le trajo a muchos estudiantes del interior, por ejemplo, poder acceder a la universidad centralizada en Montevideo. Hasta ahora, más allá de que están los centros regionales de la Universidad de la República, también es cierto que muchos estudiantes veían el traslado a Montevideo como una dificultad grande, y hoy en día la pandemia y la educación en línea trajo como una oportunidad el acceso a la educación terciaria y universitaria para muchos y muchas jóvenes. También la posibilidad de estudiar desde casa a adultos que hasta el momento, por los cuidados y todas las tareas del hogar, tampoco habían podido acceder al mercado de trabajo por no tener formación, pero tampoco tenían la oportunidad de formarse, dado que aparecían dificultades de accesibilidad geográfica, ¿no? También la pandemia trae esta otra mirada que nos alcanza y nos acerca a oportunidades de formación como las que mencionaba Paula, que tenemos en INEFOP, como es habilidades digitales para la empleabilidad, como es Coursera, INEFOP en Coursera, y como es el programa de Templar, que es un programa de competencias transversales. Entonces, creo que es cierto que hay dos caras de la moneda, y bueno, empezamos a pensar también en esta otra cara, la cara más optimista,
la cara de las oportunidades y la cara de lo bueno que trae en muchos aspectos la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, para poder estudiar, para poder trabajar en un departamento que no es donde vivo. Esa también es una oportunidad, ¿no? Incluso hay muchos uruguayos y uruguayas que trabajan para países que no son Uruguay y que residen en Uruguay, ¿no? Entonces, todo esto también es un aspecto positivo, una oportunidad que ha traído la pandemia, que ha dejado una crisis que, como bien decía Paula, no es solamente sanitaria, sino que ha tenido una repercusión en muchos aspectos. Y ahí paso para vos, Tal cual. Paula. Bueno, gracias, Val. Bueno, y como, nada, eso, un poco lo que decía Valeria en cuanto a las oportunidades, pero también tenemos desafíos, si nos encontramos en este momento en la búsqueda de empleo durante pandemia, que yo no sé, no es todavía post pandemia, ¿no? Y bueno, y un poco acá lo que vamos a hablar en estos desafíos tiene que ver con, bueno, con los conceptos de competencias laborales, búsqueda de empleo, currículum vitae y entrevista. Que como bien decía Vale al principio, bueno, vamos a tener dos instancias bien específicas de currículum y de entrevista, que bueno, ya quedaron invitados a participar, pero bueno, queremos como que ahora se queden con algunos conceptos básicos a desarrollar luego en esos otros webinars que les mencionábamos. Pero antes de continuar con estas diapositivas y demás, necesitamos y es necesario introducir el concepto de empleabilidad. Ahí en la diapositiva les dejamos cuál es la definición de empleabilidad para la Organización Internacional del Trabajo, que nada, los invitamos a que la lean, pero bueno, ¿qué es la empleabilidad? Y bueno, básicamente es ser empleable, ¿no? En un mercado tan dinámico, como decía Vale también al principio, es necesario adaptarme, transformarme, capacitarme, entrenarme para mejorar mi empleabilidad, ¿no? Entonces, ya sea para para encontrar un trabajo decente, para sostener el empleo en el que ya me encuentro, para mejorar dentro de la empresa, o para cambiar de trabajo, de empleo, más bien. Entonces, bueno, es importante y va de la mano con este concepto de empleabilidad el concepto de competencias, ¿no? Y entender la importancia, por ejemplo, de desarrollar mis competencias, como por ejemplo las habilidades sociolaborales, el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, la capacidad de adaptación a los cambios, ¿no? Esto como competencias bien importantes que van a mejorar mi empleabilidad y que son necesarias en los tiempos que corren. Entonces ahí ya nos pasamos. Como tenemos compañeros y compañeras que algunos son personas sordas, vamos a leer la definición de empleabilidad, Dale. si te parece. Sí, perfecto. ¿La leo? Dale. Como les decía Paula, muy bien resumido, la empleabilidad tiene que ver con nuestras oportunidades de conseguir empleo y de mejorar nuestras oportunidades en un empleo. Entonces les voy a leer la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que la empleabilidad es la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. Y como bien decía Paula, es muy importante pensar que la empleabilidad tiene que ver con cómo aprovechamos todas las oportunidades de formación, y las oportunidades de formación no tienen que ver solamente con la educación formal, sino también con esos aprendizajes que hacemos en el ámbito laboral también, para progresar en el cargo que tenemos o para conseguir el trabajo que queremos conseguir. Y te paso la diapositiva, Pau. Gracias. Bueno, y ahora sí, bueno, un poco centramos en uno de estos ítems que veíamos en la primera diapositiva en cuanto a los desafíos, ¿no? Y hablar de competencias laborales. ¿Qué son las competencias laborales? Bueno, son el conjunto de aptitudes, habilidades, conocimientos y destrezas que posee, adquiere o puede desarrollar una persona, que le permite comprender y desenvolverse en el mundo, ya sea en el ámbito laboral, personal o social. Y como ven ahí, se clasifican en tres, ¿no? Están las competencias básicas, que son aquellas que me permiten adquirir saberes más complejos, o sea,
y que tienen que ver con la lectoescritura y el cálculo, ¿no? Es como esa base que me permite a mí después realizar una capacitación más técnica, ¿no? Más compleja. Después están las competencias específicas o técnicas que refieren o son particulares a un cargo, a un puesto. Y luego las competencias transversales, ¿no? Que son aquellas asociadas a las personas, que son centrales para el desarrollo de las personas, necesarias para desarrollarnos en nuestra vida personal o laboral, que también son reutilizables o reciclables. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no son propias de un cargo, sino que me las llevo conmigo, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, que son trasladables a cualquier ámbito, ya sea laboral o de vida. Y bueno, para mencionar algunas, como para tenerlas presente, y que son bien importantes en los tiempos que corren, una de ellas, o sea, algunas de ellas pueden ser gestión de las emociones, adaptación al cambio, flexibilidad, empatía, escucha activa, capacidad de negociación, y en un mundo actual tan dinámico y digitalizado, es importante también la capacidad, como decía Vale hoy más temprano, de reinventarse o reconvertirse. Y bueno, en realidad como para también citar como ejemplos, en esto de las competencias es bien importante y es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Bueno, ver o verme o autoconocerme, qué competencias debo adquirir, cuáles desarrollar, cuáles entrenar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que deba 3 materias de ciclo básico, entonces eso puede ser la culminación de un ciclo educativo, puede ser la realización de un curso técnico, como puede ser panadería, soldadura, marketing, o el entrenamiento en habilidades digitales, que no voy a volver a mencionar el curso de Microsoft, pero ya saben que está ahí en la web si se quieren inscribir, que son bien importantes, ¿no? En estos tiempos, o sea, el entrenamiento en estas habilidades previo a autoconocerme y ver cuáles son las que tengo que desarrollar, entrenado o adquirir, son las que me van a hacer, digamos, o son importantes en mis decisiones, en mis acciones de capacitación a elegir para que queden cubiertas estas 3 habilidades, o estas 3 clasificaciones, digamos, que mencionábamos. Bueno, entonces, ya vimos, ya estudiamos el mercado, ya vimos cuáles eran esos sectores reforzados por la crisis, ya me autoconocí y supe cuáles eran estas competencias que tenía que desarrollar o adquirir, y llegó el momento de la búsqueda de trabajo. Y como decimos los que trabajamos en esto, es un trabajo, buscar trabajo. Entonces, en principio, lo que debo hacer es, bueno, definir un objetivo, ¿no? Definir un objetivo y a raíz, o sea, dónde estoy y hacia dónde quiero ir, ¿no? Como dice un poco ahí en la diapositiva. Y a partir de ahí generar un plan de acción, digamos, un plan de diseño laboral que va a tener que ver con ese objetivo, y con el mercado laboral también, esto que veníamos hablando, ¿no? Por eso es necesario conocerlo y entenderlo. Y bueno, entonces, a partir de ahí, de que yo ya me tracé mi objetivo y tengo mi plan de acción, viene, bueno, armar mi propuesta de valor, digamos, mi marca personal. Si bien el currículum de toda la vida, aquel que entregábamos en papel, hoy en día sigue siendo un recurso, hoy en día se habla de propuesta de valor, ¿no? ¿Qué significa? Es pensarme por qué la empresa me contrataría a mí y no a otra persona, ¿no? ¿Cuál es mi diferencial? ¿En qué soy bueno? Y a partir de ahí redactar el currículum no tanto enfocado a lo que soy, sino más bien a cuál es el valor que puedo aportar en la empresa, ¿no? Y tal como dice ahí en la diapositiva, el currículum es único, o sea, es específico, ¿no? Se arma, se crea en base al puesto, al cargo o al sector al que me voy a presentar. Ya no corre más aquello de pongo en un currículum todo lo que sé hacer, sino que cada uno se arma un currículum dependiendo del puesto a donde me voy a presentar, ¿no? A veces como trabajadores tenemos más de un perfil, bueno, tenemos más de un currículum entonces, y dependiendo a cuál es el puesto al que yo me voy a presentar, es el currículum que presento. Bueno, en todo esto también de la búsqueda de empleo, es importante las redes sociales, ¿no? Hay un gran porcentaje de los profesionales de los recursos humanos que consideran que un candidato activo en redes tiene más oportunidades laborales que otro que no. ¿Y por qué esto? Bueno, la explicación es que cuanto más información se encuentra del candidato, mejor se podrá evaluar su perfil. Entonces, es bien importante generar visibilidad en redes, ¿no?
construir mi marca personal, mi identidad digital. Entonces, también es importante cuidar nuestras redes, elegir el foto de perfil con inteligencia, aportar contenidos relevantes y especializados que reflejen cuáles son nuestras capacidades, evitar las publicaciones que contengan críticas o los comentarios que pueden generar controversias, prestar atención a la redacción de una publicación, la ortografía, la gramática, la coherencia. Y bueno, y por qué no también ofrecer nuestros conocimientos a las empresas. Y algo que no quiero olvidarme de mencionar también es, y más si están en la búsqueda activa de empleo, googleense, o sea, pongan su nombre y apellido en Google, a ver qué salta, porque probablemente, previo, ¿no?, enviar currículum y tal, porque probablemente sea, como bien dijimos, lo primero que hagan los profesionales de los recursos humanos o reclutadores, como se dice en otras latitudes. Y bueno, luego de que ya estudié el mercado, como decíamos, ya analicé mis competencias, de hecho me inscribí a dar las 3 materias de ciclo básico que me faltaban, me apunté al curso de INEFOP con Microsoft de habilidades digitales, cursé Templar, que me entrenó en mis capacidades blandas o competencias transversales, y voy a hacer a futuro un curso de marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora, para mejorar mi empleabilidad, esto que veníamos hablando. Entonces ahora viene también un poco, bueno, ¿cuál es este plan de acción? Y cuáles son esos medios de búsqueda de empleo donde yo voy a buscar trabajo. Entonces, hoy en día el recurso más utilizado es Internet, sobre todo entre las personas jóvenes. Pero bueno, en esto de las búsquedas laborales, probablemente Internet sea nuestra primera opción, no solo para publicar mi currículum en un portal de empleo, sino también como para buscar avisos de ofertas laborales, ¿no? Ya que estos mismos se comportan no solamente como motores de búsqueda laboral, sino también como bolsas de empleo. Otra posibilidad puede ser las webs de las consultoras, donde allí se publica y se actualiza cuál es la oferta laboral. Y acá volvemos a hablar de las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido, sobre todo en el último tiempo, también en un recurso importante a la hora de buscar empleo. Ya sea desde el punto de vista de las empresas para verificar el perfil de los candidatos, ¿no?, como veníamos hablando, como también de las personas interesadas para ingresar a esa empresa. Y bueno, y por último, y no menos importante, las redes de contacto, ¿no?, las cuales debemos cuidar durante toda nuestra vida profesional, y sobre todo si me encuentro en la búsqueda activa de empleo. Y no se trata de, bueno, agarrar todos mis contactos y mandar un mail generalizado, sino son enviar mensajes específicos a personas específicas dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, ¿no?, ese objetivo que mencionábamos antes. Y visibilizarse también. Perdón, hoy en día, por la pandemia y tal, no es posible o está acotado el acudir a eventos y eso, pero bueno, participar de talleres, cursos, charlas que estén relacionados con nuestro ámbito. Y por sobre todo que quede claro, bueno, qué hacemos, qué buscamos y qué es lo que podemos aportar. Y ahí, Vale, te doy a vos la palabra. Muy bien. Excelente, Pau. Bueno, muy bien. Entonces, como decía Paula, hicimos todo este camino y vamos a elaborar nuestro currículum vitae. Que ustedes saben que currículum vitae quiere decir hoja de vida. Tiene un nombre bastante importante, ¿no?, que habla de justamente qué es lo que tenemos que reflejar allí con un objetivo. El objetivo del currículum vitae no es conseguir trabajo, sino conseguir una entrevista de trabajo. El trabajo lo vamos a ir a buscar en la entrevista, pero este paso previo, que es conseguir la entrevista, es el paso donde muchos y muchas candidatos y candidatas se quedan por el camino. Y todos buscan trabajo por internet. Es importante que tanto jóvenes como adultos más grandes, todos sepamos que una de las cuestiones que trajo la pandemia es que todos debemos buscar trabajo por internet hoy. Entonces, nuestro currículum, como bien decía Paula, no va a estar solamente pensado en formato papel, sino que
lo vamos a tener que cargar a una web, a la web de una consultora, o lo vamos a tener que cargar a un portal de búsqueda de trabajo. Entonces es importante que tengamos un currículum general que vayamos adaptando, como decía Paula, a cada búsqueda particular, y en función de eso siempre mi objetivo va a ser conseguir la entrevista. Y esto que traía Paula es muy importante, reconocernos, autoconocernos y aprender cuáles fueron las competencias que fuimos desarrollando en nuestra vida laboral, pero también en nuestra vida personal, que nos permitan presentarnos en este currículum. La hoja tradicional de currículum muchas veces no tiene un encabezado que den cuenta de estos aspectos más transversales de la persona. O sea, estas habilidades, estas competencias que hemos aprendido y que son importantes resaltar, que hacen parte de mi propuesta de valor para la empresa, la organización que me quiera contratar. Entonces les traíamos acá un currículum muy chiquito, porque después lo vamos a repasar en el próximo encuentro, pero sí queríamos compartir con ustedes que es importante que el currículum empiece con un párrafo que hable de la persona. Este sobre mí, que poníamos ahí, ¿no? Que si ustedes leen ahí van a ver que sobre mí no dice nada, porque está escrito solamente como ejemplo, pero sí es importante que ese currículum diga algo que me caracterice y me diferencie. Por ejemplo, soy Pedro, trabajé siempre en ventas, hoy en día estoy buscando un empleo en ese rubro, soy bueno trabajando en equipo, soy una persona orientada a resultados, he hecho muchas capacitaciones en este rubro y además quiero siempre crecer y llegar a ser un coordinador o supervisor de equipos. Ese ejemplo que les acabo de transmitir es una forma de poder presentarse, presentar la experiencia laboral, esto de siempre trabajé en ventas, presentar cuáles son mis habilidades, el trabajo en equipo, la orientación a resultados, y por otro, la comunicación, otra habilidad muy importante para un vendedor, y también presentar cuáles son mis aspiraciones, llegar a ser un supervisor de ventas. Entonces, este apartado del currículum, que a mí me ha tocado estar muchas veces de este lado del mostrador, por suerte, viendo currículums, no aparece, y a mí me parece algo fundamental porque aporta mucho al reclutador, al que está buscando personas, para conocer a esa persona desde un lugar más personal que tiene que ver con el trabajo. También podemos listar nuestras competencias, como vemos en el ejemplo que está en la presentación. En este caso, Laura, que es diseñadora gráfica, vieron que listó las competencias que tiene más asociadas a su cargo, es decir, a su formación, las competencias específicas. Ella habla de Adobe, de tipografía, de ideas, de principio de diseño. Pero perfectamente estas barritas que vemos ahí podrían hablar de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, podrían hablar de otros aspectos, por ejemplo, que tengan que ver con la orientación de resultados que decíamos recién, con la organización, con la capacidad de aprender a aprender, una capacidad importantísima en el mundo de la pandemia, ¿no? Aprender a aprender cosas nuevas justamente. Entonces, para el currículum vitae es muy importante que ustedes piensen en qué cosas han aprendido, que se autovaloren, que tengan confianza en ustedes mismos y que puedan plasmar eso en ese primer párrafo del currículum, que va a ser lo primero que la persona que está buscando a alguien va a leer y que los va a presentar de una manera muy cortita, pero también muy significativa, muy importante. Muy bien, seguimos. Bien. Bueno, luego de hacer todo este proceso que veníamos mencionando, finalmente nos dieron una entrevista, ¿no? Las entrevistas se preparan todas y cada una de ellas, ¿no? Y ya sean virtuales o presenciales, cuentan con esas 3 etapas que vemos ahí, ¿no? Que después, bueno, esto que es un poco reiterativo, pero
que vamos después a centrarnos más en el webinar específico de entrevista laboral, pero sí queríamos que quedara como el concepto claro de que, bueno, de estas 3 etapas, ¿no? Que hay una instancia, digamos, previa a la entrevista, otra durante y otra al cierre. Bueno, finalmente nos dieron esta entrevista, tenemos la oportunidad de la entrevista y va a ser por videollamada. Previo a la pandemia había un porcentaje muy elevado ya de entrevistas virtuales y bueno, cada vez, o sea, no escapamos hoy en día a esa realidad. Entonces, bueno, supongamos que esta entrevista va a ser por videollamada, entonces ahí hay que tener en cuenta algunas cositas, ¿no? Es bien importante el lugar y el espacio donde va a ocurrir esa entrevista, ¿no? Tiene que ser un lugar donde estemos seguros, cómodos, donde podamos hablar sin miedo, que no vaya a aparecer otra persona, que vayamos a ser interrumpidos, ¿no? De todas formas, también como para que quede claro que si bien tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, puede pasar, de hecho la persona que nos está entrevistando también le puede pasar estar en una situación similar, digamos, o sea, que no cunda el pánico con eso, pero bueno, la idea es como mitigar todas estas posibilidades, pero bueno, si llega a suceder, a no entrar en pánico y calma, que nada, está dentro de las posibilidades, ¿no? Pero también algo importante, continuando con esto, es bueno, corroborar que la tecnología ande bien, ¿no? Probar el micrófono, la cámara, la conexión a internet, si es necesario capaz instalar alguna aplicación, cuando recibimos el link de dónde va a ser esta entrevista, capaz tenemos que instalar una plataforma o la aplicación de dónde va a tener lugar. Y bueno, y también es importante el fondo, ¿no? Donde yo voy a estar, digamos, que sea un fondo lo más neutro posible, con buena iluminación. Si yo ya vengo realizando teletrabajo y tengo un espacio destinado para eso y quiero mostrarlo, no hay problema mientras esté ordenado y en condiciones. Sí, bueno, una pared blanca. Y si no, también están los recursos de los fondos virtuales que las propias plataformas nos ofrecen, ¿no? Y otro punto importante es la puntualidad y la vestimenta, que no por estar en casa no deja de ser una instancia formal, ¿no? Lo mismo que la puntualidad, no conectarnos luego de la hora que fuimos citados, digamos, ¿no? O sea, no deja de ser una entrevista de trabajo. Y bueno, como les comentaba, esto va a ser ampliado, va a ser más específico en el webinar de entrevista laboral, pero bueno, era importante como quedarse con estos conceptos. Pero por sobre todo, durante todo este proceso que les venimos mencionando, mantener como una mentalidad y una actitud positiva es súper importante en estos tiempos y en la búsqueda de empleo. Y bueno, y a continuación también les íbamos a dejar, que creo que está en la diapositiva esta que viene, que bueno, que es un poco el link de acceso a estos programas o a estos cursos que fuimos mencionando, ¿no? Ahí tenemos la web de oportunidades de INEFOP, que allí en esa web se publican la oferta actualizada de cursos, que si ustedes entran ahí y ven un curso, lo que están haciendo es postulándose, no inscribiéndose al curso, se postulan a un curso y luego, bueno, si el perfil es acorde, son convocados. También tenemos el acceso a este curso que tanto mencioné de Microsoft con INEFOP en entrenamiento de habilidades digitales para la empleabilidad. Y también tenemos el acceso al programa Templar, que, bueno, que nos entrenan en nuestras habilidades blandas o competencias transversales que también mencionamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Paula, excelente. Gracias a Alejandra también. Y ahora llegó el momento de poder responder a algunas preguntas. Jacinta, ¿estás por allí como para poder comentarnos las preguntas que hayan llegado? Hola, sí. En realidad, mira, las preguntas que hicieron, Patricia hace una consulta que pregunta, ¿solo las personas jóvenes buscan por internet? No, claro, perdón, yo le aclaré ahí que en realidad mayoritariamente Sí. las personas jóvenes buscan en internet, pero bueno, como decía Vale, en realidad hoy es el recurso por excelencia en la búsqueda de empleo. Perfecto. Y después hubo otra persona, esperen un segundo porque no quiero no decir quién fue, que
que era Richard Silvera, que bueno, en realidad más que una pregunta hacía un comentario que decía, bueno, que está en varias redes y que ve publicada la misma oferta, pero que siempre le pasa como que no sabe si le llega o no su postulación, que hace poco creíble a las consultoras cuando no te dan una respuesta por sí o por no, de que leyeron tu currículum. Eso era más como un comentario. Después hubo varias preguntas de... Yo tengo algo para decir acerca bueno, de eso. ya. Que Adelante. que la postulación sea en línea y ustedes no reciban una confirmación de que la postulación no llegó, no impide que ustedes proactivamente puedan enviar un mail a la consultora y consultar justamente si esa postulación llegó, si llegó el currículum vitae, si es por mail, que puedan contactarse con el lugar al que postularon para consultar si llegó la postulación. Por dos cosas. Primero, porque es un derecho, claramente, que nosotros sepamos qué se hace con esa información que mandamos y que enviamos, pero además porque muestra un interés de parte del postulante querer saber si esa postulación llegó, si no llegó. Entonces, nosotros no sabemos claramente cómo se manejan todas las consultoras del país, que son varias, pero sí ustedes pueden hacer esta consulta con la consultora, quizás en la misma página donde se postularon, o quizás enviando un correo, o llamando por teléfono, si tuvieran un teléfono, para consultar si esa postulación llegó, si no llegó, y quedarse con esa tranquilidad. Perfecto. Ahí también Gabriela Sosa pregunta, ¿es muy importante tener las redes sociales en el currículum? Bueno, en realidad la red social para la búsqueda de trabajo ideal o la más usada, no quiero usar la palabra ideal porque no es la mejor, es LinkedIn, ¿no? LinkedIn es una red social de contactos donde las personas mantienen contactos profesionales. Entonces esa red social, si ustedes la tienen activada, es muy importante mantenerla actualizada porque hay muchos procesos de reclutamiento y de lo que se llama headhunting, que es como la búsqueda de talentos, para decirlo en una traducción, que se hace a través de LinkedIn. Después, las otras redes, ahí le dejo la palabra a Paula porque ella retomó varios aspectos de esas redes, ¿no? Lo que es importante tener sí actualizado es que nosotros sepamos que el que está buscando candidatos, y si ustedes se postulan, seguramente, como decía Paula, va a googlear su nombre y va a aparecer la foto que tengan en Facebook o en Instagram o en la red social que tengan. Entonces, lo que recomendamos es que sea siempre una foto que dé cuenta de una actitud lo más profesional posible, que entiendo que las redes sociales no son para eso, no esas, sí LinkedIn, pero sí sepamos que esas cosas pueden suceder. Entonces, tener cuidado de estos aspectos que mencionaba Paula es muy importante, ¿no? Entonces, sí, saber que eso que yo estoy poniendo en una red es visible para muchas personas, y entre las personas que lo puede estar viendo es una persona que está reclutando, ¿no? Que está haciendo el proceso de selección de un cargo al que ustedes se postularon. No por sé, lo menos, Paula. sí, no, por lo menos mientras nos encontremos en la búsqueda activa, no tiene por qué ser así siempre, pero si estamos en búsqueda activa, como tener esos cuidados. A veces también es recomendable, bueno, tener nuestras redes sociales privadas, sobre todo si son personales, pero un poco también lo que mencionábamos es, bueno, en esto de la marca digital, a veces también es recomendable, o en esto también de visibilizarse, bueno, ¿no? De mostrarse desde un lugar más capaz profesional, que no tiene por qué ser así, digamos, pero puede ser, es una opción también. Hay personas que por ejemplo, se dedican, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero bueno, hacen... bueno, tienen una profesión, claro, tienen una profesión determinada, entonces, bueno, capaz su red, eso, ¿no? Visibilizarse, generar contactos que tengan que ver con esta profesión, también mismo para generar una huella digital, ¿no? En las redes sociales, que hace que atraigan a personas o contenidos que a mí me van a interesar por el medio en el que me estoy moviendo. Pero bueno, nada, esto, como les decíamos, en realidad es algo personal también en la red social, pero bueno, tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Por lo menos conocerlos y saber qué está, como para después en base a eso tomar mis propias decisiones en qué voy a hacer con mis redes y cómo las gestiono.
Bien, han llegado unas preguntas más, ahí mientras fueron contestando estas. Pregunta Stephanie, ¿es más conveniente mandar el currículum por internet o presencial? Me interesa postular como moza y a veces creo que voy a convencer más si hablo directamente con el encargado. Bien. Stephanie, yo te diría que siempre mandes el currículum digital, salvo que el local al que te estás presentando esté pidiendo que el currículum llegue de forma presencial. Porque como te decíamos más adelante, más atrás, perdón, les decíamos, el objetivo del currículum es conseguir esa entrevista con el encargado en este caso, ¿no? Entonces muchas veces lo que sucede, bueno, si sos moza lo tenés más claro que nosotras, es que las personas están en muchos temas al mismo tiempo, llega el currículum presencial, no tienen el tiempo para verlo, dicen sí, déjalo ahí que después lo veo, quizás eso después se traspapela, suceden todas estas cuestiones que escapan como al control de lo que es la cotidianeidad de un día de trabajo. Entonces, dejar el currículum enviado digitalmente también te da a vos la tranquilidad de que eso se envió, de que llegó y de que alguien lo va a recibir. Por supuesto que si el local lo está pidiendo presencialmente, es la forma, pero nuestra recomendación es que en el día de hoy y en el mundo en el que vivimos, por un lado, se entreguen los currículums de forma digital y por otro, que activen todas las redes de contacto posible, como decían Paula hoy, porque quizás ahí te enterás de que hay un restaurante, sí, o un local que está buscando un mozo por el contacto, de un amigo, de un conocido, y llegás a un puesto de trabajo que quizás no está publicado en las redes. Hoy en día solamente el 30% de los puestos de trabajo que están disponibles están en la oferta tradicional, publicados. Llegan más a través de ofertas o del boca en boca, digamos, o de ofertas en portales y demás. No lo que uno conoce tradicionalmente donde se publican los empleos, ¿no? Entonces es muy importante activar las redes de contacto porque así nos podemos ir enterando de estos puestos de trabajo, estos yacimientos de empleo que existen y que quizás no están en los portales, pero sí están en LinkedIn, por ejemplo. Bien, muy bien. Stephanie se agradeció, de hecho, vale, la respuesta, así que mira, hay más personas preguntando como cosas específicas del currículum, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué tanta importancia tiene incluir las redes sociales? También piden aclaración sobre, Carlos pregunta sobre el primer párrafo que mencionaste al inicio del currículum, si debe ir a continuación de la foto. Y Ani pregunta si en el currículum es importante incorporar la discapacidad que tiene una persona, como explicitar eso. Bien. ¿Respondo yo, Pau? ¿Sí? Fueron como varias en una. Bueno, a ver, lo del párrafo es importante que aparezca al principio, puede estar al costado de la foto, puede estar abajo de la foto, pero sí es importante que esté visible junto con la foto abajo, pero al inicio, eso es importante. De todas maneras, cuando veamos currículum la próxima, vamos a indagar bien y a profundizar bien en esos aspectos. Sobre la discapacidad, sí es importante ponerlo, porque ustedes saben que hay una ley que hace que se den algunos beneficios a esas empresas que contratan a personas con discapacidad, así que sí es importante ponerlo. Perfecto. Y después preguntan también sobre las entrevistas por videollamada. Como algún tip más, eso pregunta, perdonen un segundo, perdí el nombre y no quiero no nombrar a la persona que preguntó. Fernanda pregunta en realidad, dice, cuando hablaban de paneles virtuales en videollamadas, ¿cómo son o cómo se acceden? La verdad no me siento cómoda con las entrevistas virtuales, pero supongo es cuestión de acostumbrarse. ¿Tienen algún tip más para videollamadas? Y después, Fernanda, no sé si es la misma Fernanda o si es otra, dice que mañana tiene una entrevista y que, bueno, el tema de las preguntas trampa también. No sé, ahí ¿qué podrían decirle al respecto? Bien. A ver, si querés, retomo, Pau, y vos agregás lo que te parezca. Dale, dale.
En realidad los canales virtuales creo que tiene que ver con pensar que puede ser, la entrevista puede ser por Zoom, pero también puede ser por Google Meet, o también puede ser por videollamada de WhatsApp, o sea, a eso nos referimos con distintos canales. O sea que en realidad nosotros ahí nos tenemos que adaptar a lo que la persona que está reclutando nos proponga. Generalmente se hacen por Zoom, pero también se usan otros canales virtuales. Entiendo que de pronto no es el formato al que estamos más acostumbrados y que lleva un tiempito acostumbrarse a esto, nos llevó un tiempo a todos. Un consejo, una recomendación, un tip es que seguramente vas a estar nerviosa y el reclutador sabe que estás nerviosa y es esperable que estés nerviosa. Entonces, en ese sentido, anda con tranquilidad de que los nervios son parte de una entrevista de trabajo y las personas que nos toca estar de este lado lo sabemos y esperamos que el otro esté nervioso porque hay muchas ansiedades, muchas expectativas y está bien. Y lo otro es que solo nosotros mismos sabemos cuán nerviosos estamos, porque el otro no nos conoce. Entonces siempre recordá eso, ¿no? Que de pronto a vos te parece que estás súper nerviosa, pero para el otro tampoco parece que lo estuvieras tanto. Entonces ahí es como ir con esa tranquilidad de que es esperable que estés nerviosa y que el otro tampoco va a saber cuán nerviosa estés, ¿no? Con respecto a los tips o las preguntas trampa para la compañera que tiene mañana una entrevista, no sé, Pau, si querés decirle alguna recomendación. Básicamente ensayá si podés. Y preguntas trampa no hay, lo que hay son preguntas que buscan conocerte más y que tienen que ver muchas veces con preguntarte cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y ahí hay que ser muy honesto porque las dos cosas hacen parte de lo que somos y el otro va a saber que eso es así. Entonces, siempre desde la honestidad y desde la transparencia poder decir cosas que sean verdad y que nos ayuden a conseguir el trabajo. Pero me parece que tenemos que sacar este concepto de pregunta trampa para ir con más tranquilidad a la entrevista y mostrarnos lo más espontáneos posibles. Eso es lo que yo recomendaría. Bárbaro. Después hay otras personas, Rosario y Hugo, que bueno, son personas, Rosario tiene 43, puso ahí 43 años y Hugo tiene 50, y bueno, como un poco que preguntan más en torno a, bueno, al tema de la edad y ser desocupado y lo difícil que es reinsertarse en el mercado. No sé si ahí chicas tienen alguna recomendación más específica o algo que les puedan como comentar. Yo les diría que se presenten a todo, no importa la edad que tenga el llamado o el puesto de trabajo, que traten de conseguir la entrevista en el currículum y que a partir del currículum y que en la entrevista siempre pidan como la chance de mostrar todo lo que saben. Hoy en día es muy importante lo que uno sabe y la experiencia que uno tiene que la edad que uno tiene. Y también sé que la pandemia trajo como una oportunidad que se están contratando personas más grandes, si se quiere, entre los 40 y los 50, también porque hay sectores de actividad que se han visto, como decía Paula, ¿no? Como que se vieron revitalizados y donde la edad no es importante, sino que lo que es importante es la experiencia. Entonces yo siempre digo en los talleres de orientación que hacíamos en los barrios en INEFOP previo a pandemia, que siempre vayan a buscar la entrevista, que se presenten, que perdido por perdido, no importa, que el no ya lo tenemos en el bolsillo, que lo que hay que hacer es salir a buscar el sí, y que en la entrevista cuenten todo lo que saben y pidan una oportunidad para mostrar eso, ¿no? Porque me parece que eso es importante. Siempre hay tiempo para reconvertirse, para reinventarse, está el autoempleo como una posibilidad, así que ya capaz que más adelante tenemos que hacer un taller fuera de este ciclo sobre ese tema, ¿no? Sobre autoempleo, reconversión y demás. Sí, sí. Ahí, mira, hablando de eso, Valeria, sobre cosas también que han ido comentando acá y creo que está bueno que pensemos también para los próximos
para los próximos talleres, sobre un poco sobre el uso de LinkedIn, profundizar un poco más, también sobre las cartas de presentación, cuando vos te autopostulás en un lugar que no necesariamente están buscando a alguien, capaz que para eso, nada, lo dejo como comentarios para que podamos tener en consideración, y ahí un poco unido también con este tema de, bueno, de cuánto preguntarle al reclutador sobre por qué no avanzaste en el proceso de selección. Joaquina justamente pregunta eso, dice, luego de haber obtenido una entrevista, si uno no logra avanzar en el proceso de selección, ¿es conveniente preguntar a los reclutadores por qué no se pudo, como manera de mejorar para el futuro? Sí, siempre se puede preguntar, siempre. Siempre pregunten y creo que de hecho es un derecho la pregunta y tener una retroalimentación al respecto, así que sí, es recomendable preguntar. A veces las empresas tienen una respuesta, a veces no, pero lo importante es que no se queden con la duda y consulten siempre. Sí, y después preguntas, ya contestamos casi todas, hay muchas, como les comentaba recién, algunos comentarios con respecto a más específico el currículum y ese, que vamos a tener otro webinar claro, específico. Exacto, la gente también están preguntando sobre si vamos a mandarles ¿cómo es? Los links para los próximos webinars. Sí, todos los que están acá, es decir, tenemos su correo electrónico, consiguieron llegar hasta acá, así que en 15 días les volvemos a mandar un mail con la información del nuevo, y si quieren volver a entrar, vuelven a entrar, y nosotras encantadas de que estén acá y que podamos, bueno, intercambiar un poco. Por ahí no sé si quieren decir algo más de cierre. Les apareció en la pantalla una breve encuesta de opinión para conocerla, para conocer vuestra opinión. Para nosotros es muy importante para mejorar los próximos encuentros. Muchos de los temas que ustedes mencionaron, currículum, carta de presentación, LinkedIn, son los temas de la próxima, dentro de 15 días, y muchos de los temas que también mencionaron, que hacen a la entrevista laboral específicamente, son los temas de la última. Entonces, bueno, los invitamos a participar en esos encuentros. Para nosotros es un placer haber hecho este encuentro, agradecerle particularmente a Paula, que se sumó a este desafío, a Alejandra por sumarse también, y a Jacinta por el apoyo. Está Viviana Martínez, que es la gerenta de formación profesional también. El impulso fue importante para llegar a esta instancia. Para nosotros un placer. Quedamos a las órdenes en el correo electrónico que pueden ver en pantalla, y ojalá puedan sumarse en las que vienen, porque para nosotros es interesante y importante tener este intercambio con las personas que lo necesitan, que lo requieren y a las que les interesa participar. Así que en nombre de INEFOP, muchas gracias, y nos estamos viendo dentro de 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias.